¿Qué tal? Bienvenidos a nuestras tertulias políticas aquí en Huesca TV. Hoy, como todos los viernes, y siempre les comentamos, solemos alternar la actualidad de la ciudad de Huesca respecto de sus representantes institucionales, en este caso provincial o autonómico, en el ámbito provincial o autonómico. Nos toca diálogo porque tenemos a dos representantes de los dos partidos políticos que conforman la Diputación Provincial de Huesca, a los cuales vamos a saludar y vamos a con ellos dialogar, tratar sobre los temas previstos para hoy. Por el Partido Popular, Ricardo Oliván, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Por el Partido Socialista, Gemma Betorz, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, pues si les parece, empezamos con lo que normalmente solemos decir que es lo más importante de las legislaturas, de los ejercicios, de los cursos políticos, que son los presupuestos. Señor Oliván, si quiere usted hacer una primera introducción y van dialogando sobre el asunto. Sí, es importante, quizá no se valora tanto cuando los tienes y se echan de menos cuando no se tienen. No tenemos más que mirar lo que está pasando a nivel nacional y a nivel autonómico por diferentes razones. En el caso de Diputación, nunca ha habido problemas al respecto. Se presentó antes de ayer, la propuesta de presupuesto del equipo de gobierno. Ahora se inicia un proceso en el que el Partido Socialista planteará sus propuestas. Creo que es el día 19 cuando se mantendrá una reunión para analizar las propuestas que presenta el Partido Socialista. Después abrirá un periodo de negociación y posteriormente, en pleno, que será el 26 o el 27, estaba todavía pendiente de fijar la fecha, se aprobará definitivamente el presupuesto con las incorporaciones de temas que se hayan admitido provenientes del Partido Socialista. Pero lo importante es que es una herramienta fundamental para cualquier administración, también para la Diputación, y en este caso fundamental para los ayuntamientos, que son los mayores beneficiarios de las líneas de actuación de la Diputación. Es un presupuesto de máximos. En cuanto a importe, estamos hablando de 116,5 millones, con un incremento de casi 6 millones con respecto al año anterior, pero tiene dos elementos que creo que son importantes. Uno, marca un récord también en materia de inversión. Prácticamente la mitad de ese presupuesto, 57 millones, son de inversión, lo cual significa que se va a actuar en caminos, se va a actuar en carreteras, se va a actuar en infraestructuras en el conjunto de la provincia, pero siendo esto importante, lo importante es el elemento tractor que significa la inversión. La inversión arrastra a otros sectores de actividad y eso hace que el efecto multiplicador de €1 en inversión en cualquier rincón de la provincia de Huesca se expanda, en comercio, en servicios, etcétera, etcétera. Y luego tiene también otro hito importante, que es el 70% de incremento en la partida de servicios sociales, en apoyo a lo que es la discapacidad, en apoyo a lo que es la inclusión. Y luego todo ello, todas medidas enmarcadas en una estrategia que se desgrana en diferentes planes: el plan de impulso, el plan de obras y servicios, el plan de vivienda, el plan de patrimonio eclesiástico, etcétera, etcétera, que cada uno marca unas líneas de actuación concretas para cada uno de estos aspectos. O sea, está ordenada toda la acción política en planes, pero a partir de un presupuesto que, como he comentado, alcanza récord. Señora Betorz. Sí, buenos días. Pues bueno, yo comparto muchas cosas de las que ha dicho Ricardo, ¿no? Creo que es muy importante que las instituciones tengan presupuestos para, en el caso de la Diputación, para poder ejercer sus competencias, que son fundamentalmente ese soporte y esa ayuda a los ayuntamientos. Es importante aprobarlos en tiempo y forma y que estos ayuntamientos que dependen de la Diputación pues tengan ya una información más o menos fehaciente para elaborar sus propios presupuestos, con lo cual creo que esto es muy positivo. Es también positivo el incremento presupuestario, ¿no?, de estos 6 millones de euros, que hay que recordar que los ingresos fundamentalmente de la Diputación Provincial, de Huesca y de todas las diputaciones, vienen por las aportaciones del Estado en lo que son las participaciones de los tributos del Estado. Es decir, que esta posibilidad de incrementar el presupuesto viene dada pues porque la situación económica del país es muy buena, se generan estos tributos, de los que una parte pues revierten al territorio como aportación
a los ingresos de la Diputación para luego pues poderlos invertir en los planes que pues algunos ya estaban y en otros pues que ha puesto en marcha el nuevo equipo de gobierno, o el equipo de gobierno actual de la Diputación. Yo sí quiero remarcar una cosa con respecto a los presupuestos. Es verdad que son muy importantes, y tan importante como el presupuesto y la voluntad es luego la capacidad de ejecución. Durante el ejercicio 23 y el 24 hemos visto que la ejecución presupuestaria de estos años ha ido a menos. Previsiblemente la del 2025 haya ido a más cuando finalice el año. Y previsiblemente ahora, debido a que en estos 2 años anteriores no se llegó al techo de lo que se podía gastar, en el 24 nos quedamos 6 millones de euros por debajo de los gastos que podía asumir la Diputación. Esto rebajó el techo de gasto. Previsiblemente este año eso no ha ocurrido o no ocurrirá cuando finalice el año y saltaremos esas reglas de gasto previstas, ¿no? Pero es muy importante no solo aprobar un presupuesto histórico, sino luego ser capaces de ejecutarlo, cosa que en los 2 años anteriores de los que tenemos datos no ha ocurrido, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está muy bien tener la posibilidad de poder invertir este dinero, pero ahora pues habrá que irlo ejecutando, ¿no? Es muy importante. Sí, 2 cuestiones. Discrepo respecto al origen de esos 92 millones de euros. Bueno, el origen sí que vienen del Estado, es una oportunidad del Estado, pero no es ni mucho menos por la situación económica, sino porque los ciudadanos estamos pagando más impuestos. La política confiscatoria del Partido Socialista es muy clara respecto al incremento de impuestos, ahí están los datos, y como consecuencia de eso hay más recursos en el Estado y, consecuencia, más posibilidad de reparto para otras administraciones. De alguna manera, desde las diputaciones, no solamente la de Huesca, desde todas, lo que hacemos es repartir lo que previamente han aportado los ciudadanos. Eso por una parte. Luego, respecto a la ejecución, y lo sabe muy bien Gemma, lo que pasa es que no lo ha dicho, en el caso de la Diputación, quizá al contrario de los ayuntamientos, los motivos de la no inejecución de algunas partidas no son tanto propias de la propia Diputación, sino de las entidades a las que se destinan los recursos, por diferentes razones. Incluso se ha dado el caso de, lo sabe Gemma, no en pocas ocasiones, de que no se ha podido ejecutar una actuación porque no se ha encontrado a un proveedor, a una empresa encargada de hacer determinada actuación. Entonces esa subvención ha quedado sin gastar, sin invertir, y evidentemente se convierte en una parte, en un porcentaje de inejecución, pero no porque la Diputación no haya hecho bien su trabajo, sino porque el Ayuntamiento, por diferentes razones, a veces por mala suerte, no ha podido ejecutar. Y eso es bastante, por desgracia, bastante habitual. Y luego, por otra parte, como pasa en cualquier administración, hay unos trámites administrativos muy garantistas, que permiten recurrir a todas las entidades, personas o proveedores que quieran participar en un proceso, y muchas veces los plazos se alargan más de lo que sería deseable si queremos realizar las actuaciones lo antes posible. Pero eso es así, la administración es así, y muchas veces esos porcentajes de inejecución tienen que ver con estas cuestiones también. En el caso de la Diputación, fundamentalmente con la primera cuestión. Bueno, yo comparto que esa es una de las cuestiones que a veces causa inejecución, pero desde luego el ejemplo del año pasado, 6 millones de euros, no hubo 6 millones de euros, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2, ni siquiera quizás 1 de entidades, ayuntamientos que tuvieran que renunciar a subvenciones porque no encuentran quien se las ejecute, porque un proveedor se compromete y luego no cumple. Son casos reales que existen, pero muchos, pero dudo que el año pasado llegaran a 1 millón de euros, Ricardo. Es una de las cuestiones. No he dicho que fuera todo. No, una de las cuestiones, sí, eso es cierto, pasa, y por desgracia pasa cada vez más. Cada vez más hay más trámites administrativos, que es cierto, y cada vez hay menos empresas para prestar estos servicios en los plazos en los que exige la administración. Fíjate, y en el medio rural, que es otros problemas que nos cada vez encontramos. menos, claro, no cuesta lo mismo traer el asfalto a Huesca Ciudad, que posiblemente pues haya empresas que están muy cerca, que subirlo a Ansó. Pues evidentemente no cuesta lo mismo, ni en tiempo ni en recursos económicos, está claro, ¿no? Por otro lado decías, que hay causas que no son imputables a la Diputación, pues porque hay trámites que se alargan.
Esto creo que nos pasa a todos, incluso en nuestra vida diaria, ¿no? Cuando quieres hacer algo, pero creo que la previsión de la Diputación también es saber que eso va a pasar y tratar de compensar, si eso ocurre, pues con una ejecución de otros planes que pudieran ser más rápidos de ejecutar para tratar de llegar a ese techo de gasto, ¿no? Nosotros en el 24 propusimos que algunos planes que ya existían se dotaran con más fondos para, bueno, aliviar la situación de los ayuntamientos, pero también para alcanzar el techo de gasto, y eso, pues bueno, tampoco se hizo. Pero como digo, creo que este año, ¿no?, por las informaciones que nos habéis dado... Queda un mes importante, además, que es un mes en el que se justifican muchas de las actuaciones. De hecho, suele haber un empujón importante en nivel de ejecución en el mes de noviembre. Este año, por lo que vimos el otro día en la Comisión de Hacienda, pues alcanzarán cifras por encima de un 85%. Es que cuando hablamos de que no se ejecuta al 100%, que la gente no piense que no se ejecuta la mitad. Se deja de ejecutar por diferentes razones, un porcentaje pequeñito. Que ha sido un poco menor, ha sido muy poquito menor que otras veces, prácticamente testimonial. Pero bueno, el ejercicio de la política exige intentar hacer las cosas cada vez mejor, intentar... digamos, reducir al máximo esos riesgos que comentábamos antes de que diferentes procesos se alarguen. A veces se cometen errores en las administraciones, por ejemplo, que los pliegos no se han hecho correctamente por parte de quien corresponda. Eso es imputable a la administración, puede ser la DPH, puede ser un ayuntamiento. Y eso evidentemente retrasa los procesos, eso hay que asumirlo. Pero muchas veces es verdad que las causas de la no ejecución, del no poder disponer o no poder implementar unos recursos, no es estrictamente de la administración. Sí, bueno, yo creo que por lo que comentasteis en la comisión, ¿no?, este año eso no va a ocurrir, y yo lo que quería es incidir en que eso que no ocurra, y que igual que el presupuesto es muy importante, el controlar la ejecución para ajustarse lo máximo posible es también muy, muy importante. Bueno, no sé si, por ejemplo, han hablado de que hay unos procesos, unos plazos, una negociación. Sí. Bueno, la curiosidad que tengo es saber si el Partido Socialista, supongo que ya tendrá algunas líneas sobre las cuales bueno, pues dialogar con el equipo de gobierno para que se pueda incluir en esos presupuestos. Sí, bueno, nosotros, como decía Ricardo, la comisión fue el miércoles, anteayer. Ayer tuvimos una primera reunión del grupo para analizar los presupuestos, la propuesta que se nos entregó, y nosotros, bueno, el lunes vamos a volver a reunirnos con un análisis ya más detallado y con propuestas de enmiendas a plantear al Partido Popular de la Diputación para, bueno, iniciar esa fase de negociación de los presupuestos. Los ámbitos más importantes, ¿cuáles son? ¿Infraestructura, supongo? Sí, fundamentalmente. Por ejemplo, se va a dar la mayor inversión en carreteras precisamente a partir de un importe total que es el mayor de toda la historia. Va a haber en el presupuesto hay 26 actuaciones en carreteras de toda la provincia. Pues por ejemplo está la variante de Ibieca, la mejora definitiva de la carretera del Son, 6 millones para caminos. Luego quiero resaltar que hay actuaciones digamos estratégicas que tienen un impacto si cabe más importante que actuaciones puntuales que también son importantes. Pero por ejemplo el eje Plan Chía se va a abordar ya definitivamente en el presupuesto del año 26 con 4 millones en una colaboración con la DGA. Se va a empezar a trabajar en el eje norte de Guara, también con medio millón de euros en una primera anualidad en este ejercicio que viene. Se va a mejorar la pista de Bujaruelo. Se va a continuar, y va a ser la última fase de la reforma de la residencia de niños para implantación del grado completo de medicina, y se va a continuar en la mejora de la Cartuja de las Fuentes, de Monegros, con 0,86 millones de euros, 860.000 euros. Que son inversiones estratégicas para la provincia de Huesca, que quiero resaltar al margen de esas 26 actuaciones pequeñitas, pero también importantes para cada uno de los núcleos. Luego también hay que señalar la importancia que damos al tema de seguridad, y ahí está el SPACE. Se van a destinar 3,6 millones de euros, con una mejora sustancial respecto al año anterior.
Y todo ello, como comentaba, dentro de una planificación, de una ordenación de esos recursos en diferentes estrategias. Para nosotros todo lo que es inversión pues nos parece bien, nos parece correcto, nos parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Y con respecto a las carreteras, vuelvo a insistir con el tema de la ejecución, porque la pista de Bujaruelo se anunció que iba a estar hecha el verano pasado, la teníamos en el presupuesto el año pasado, finalmente se vio que no se podía hacer y al final ese dinero se recondujo a otras partidas. La pista carretera de Plana Chía también se iba a iniciar el año pasado, también tenía una dotación presupuestaria. Al final hay esas trabas administrativas que comentábamos, además de muchas otras, ¿no? Y que al final no se han ejecutado. Esperemos que finalmente sean realidad, ¿no? La de Plan Chía parece que sí que ha dado caminos, o sea, ha dado pasos firmes. Bujaruelo, la tramitación ambiental, no sé muy bien cómo avanza para ya poner el importe de lo que va. Bien, porque de hecho hemos dotado medio millón de euros. Sí, se ha dotado. El año pasado se dotó también con 670.000 euros. Que se puede ejecutar. Y luego el eje norte, bueno, medio millón de euros, es cierto que no es una gran cantidad, pero si no recuerdo mal, lo que leí en prensa es que se ha firmado un protocolo, ni siquiera se ha firmado un convenio. Quiero decir que esto apunta a que, aunque tenga una dotación evidentemente mínima para la infraestructura que hay que hacer, yo ahí, pues en algunos de estos casos veo cuestiones de difícil cumplimiento, que ojalá se cumplan, ojalá, ¿no? Que esto nos pasa a todos, pero ojalá se cumplan. Yo en algunos casos veo cuestiones de difícil cumplimiento. Ya, pero, me alegraré si se cumple. Pero que hemos demostrado una cosa, que nosotros vamos mucho más allá de las palabras, vamos a los hechos. Estamos hablando de tres temas que han sido objeto de muchas propuestas, de muchas proclamas, de muchos anuncios, y por fin ya están negro sobre blanco y con cifras. Algunos incluso con proyecto y con plazos de ejecución, como por ejemplo algunos proyectos ya estaban. La mejora del asfaltado de la pista entre Plana y Chía, altamente demandada y históricamente demandada por el Sobrarbe y por la Ribagorza. Algunos proyectos ya estaban, aunque se insista en que no, algunos proyectos estaban. Había unas tramitaciones que estaban, bueno, no, y había ideas con proyectos. No, bueno, volvemos a discutir aquí si el plan, si la carretera de Plan Chía, no, claro, si la carretera había proyecto, no había proyecto, no había proyecto. Proyecto técnico para poder licitar. No había ninguno. Bueno, ha habido que modificar lo que había, pero ¿había o no había? Claro, es que al final parece que, en fin, pero de anuncios, la Plan Chía no sé cuántas veces se ha anunciado, ojalá esta vez sea ya la definitiva. En los últimos 30 años la han anunciado unas 20 veces, una cosa así. No sé. Bueno, pues, en fin. Sí, si les parece, tenemos otro asunto que tratar, que es el respeto institucional en los plenos, señora Betorz. Sí, bueno, llevamos varios plenos de la Diputación, que empezamos tarde, y a mí esto es un tema que creo que Ricardo va a compartir conmigo, que no me gusta nada y que me parece que tiene su gravedad, ¿no? Creo que es una falta de respeto a la institución, a los propios diputados, a los funcionarios de la casa, a los periodistas que vienen a prestar atención, ¿no? Y a contar lo que ahí pasa, que los plenos empiecen tarde, y empiecen tarde pues porque en las reuniones de portavoces previas, que ya no se hacen solo el día de antes, que esto la primera vez que pasó, que comenzamos un pleno tarde, porque seguíamos con las negociaciones de la Junta de Portavoces, en la cual yo estoy, planteamos que no podía ser la Junta de Portavoces el mismo día del pleno. Ahora realizamos una Junta de Portavoces previa. Este pasado pleno, que fue un jueves, realizamos la Junta de Portavoces el martes. Quedamos que el miércoles, intentábamos negociar unos textos. El miércoles, el miércoles previo al pleno, hubo unos mínimos contactos por la noche, y es a las 12 menos 5, 5 minutos antes del pleno, que se nos vuelve a convocar a portavoces. A las 12 estaban casi todos los diputados en el salón plenario,
Ricardo estaba allí, y los 2 portavoces de los 2 grupos y las 2 viceportavoces estábamos en el pasillo todavía negociando el texto de esto no puede ser. Yo creo que hay una falta de trabajo y de respeto hacia lo que es la institución. Si el pleno de la Diputación debe comenzar a las 12, vamos, extraordinariamente una vez puede pasar, pero esto no ha pasado solo una vez y ya el jueves pasado comenzó 20 minutos tarde. Creo que esto es algo que debemos reflexionar entre todos y que debemos poner encima de la mesa y hablar de eso. A mí, personalmente, que llevo muchos años vinculada con la Administración, me parece de un deterioro tremendo y creo que no debe normalizarse. Como tampoco creo que es que en este pleno pasaron bastantes cosas, ¿no? Creo que tampoco debe normalizarse que a las 12:20, cuando nos sentábamos para comenzar el pleno, se nos entregue una moción presentada por urgencia sobre unas declaraciones que había hecho un ministro, que después lo vimos, una semana antes. Creo que ascendieron más tarde, pero las hizo una semana antes. Creo que tampoco es de recibo ese respeto entre los grupos. Tuvimos que pedir un receso para mirar un poco la moción, para ver qué se votaba. Creo que eso no es propio de una institución seria. Bueno, por no hablar ya de lo que ocurrió después, de las lecciones de moral y de del señalamiento de un diputado en concreto por parte del presidente, cuestión que tampoco me parece que sea mantener el respeto institucional que se debe. Y todo este conjunto de cosas creo que hay que ponerlas encima de la mesa y que es algo de lo que tenemos que hablar, y creo que en algunas de estas cuestiones Ricardo coincidirá conmigo porque lleva, como yo, muchos años vinculado a diferentes administraciones y creo que esto de verdad que no puede normalizarse. Señor Oliván. Quiero decir que el respeto es lo más importante, pero creo que 20 minutos están bien empleados y como consecuencia de los 20 minutos se consiguen consensos, que es lo que quieren los ciudadanos, que hablemos y que nos pongamos de acuerdo. Si para eso hacen falta 20 minutos, bienvenidos los 20 minutos. Si hubieran hecho falta 30, también bienvenidos. Creo que el problema no es que se tarde 15 o 20, sino que a veces no somos capaces de entendernos en cuestiones en las que en el fondo estamos de acuerdo. Y por suerte, y gracias a Dios, en estos asuntos que debatisteis durante 20 minutos hubo consenso. Precisamente por eso lo alcanzo, porque se dedicaron 20 minutos a consensuar. Nos podríamos haber dedicado a las 9 de la mañana si hubiéramos estado donde teníamos que estar. Había matices que tanto vosotros como nosotros teníamos que analizar primero internamente, y lo sabes. Y luego, respecto al tema de las propuestas de urgencia, sí, efectivamente eran unas declaraciones del ministro de Cultura que atentaban contra la dignidad de los aragoneses, contra el derecho que tenemos de que retornen unos bienes a Aragón, contra los bienes de Sigena. En lo que estamos de acuerdo totalmente, entiendo, PSOE con el PP, se produjeron hace ya unos días, 5 días antes, pero fueron conocidas, digamos, oficialmente un poquito más tarde. Bien es cierto que tampoco era cuestión de esperar al pleno siguiente para plantear una propuesta. Estos temas requieren posturas rápidas y justo en el momento en que se producen. No hubo un pleno 4 días antes, el pleno fue ese día. Entendimos que era oportuno llevar ese tema porque era importante marcar una posición conjunta y consensuada respecto a unas declaraciones que no son además aisladas, sino que marcan una tendencia en este ministro y en el conjunto del gobierno de la nación, en vuestro gobierno, por cierto, también, que desde Aragón, desde Huesca, tenemos que denostar, tenemos que criticar y tenemos que intentar que se reconduzca. Porque al final está en juego algo tan emblemático, tan de sentimiento y de tanto valor para nosotros como son unos bienes que en su momento fueron expoliados. Yo creo que por 2 motivos, el tiempo que se dedicó en un momento y el tiempo que se perdió, entre comillas, para analizar una cuestión tan obvia como esta, fueron tiempos bien utilizados. Respecto a las declaraciones y a la sensibilidad de los diputados, y esto se lo he dicho también a Gemma en privado, a la política hay que venir ya escarmentado de casa, o sea, tienes que venir con la piel un poco curtida. No sé, todos estamos sujetos a la crítica.
las reacciones de unos o de otros dependen de cómo cada uno siente lo que se le dice. Y la forma de expresarse de cada uno es personal de cada uno. El presidente tiene una forma de expresarse personal, ni mejor ni peor que los demás, personal. Y los señores diputados del PSOE, como los señores diputados del PP, tenemos una forma de aceptar las críticas o las palabras que nos profieren. Cada uno sabrá si tiene motivos para sentirse ofendido o no. Yo, la verdad, que por suerte o por desgracia, estoy acostumbrado a ser objeto de críticas y creo que tenemos que ser capaces de ponerlas en su justa medida, en el contexto en que se producen. No es lo mismo un pleno, no es lo mismo un parlamento, no es lo mismo las Cortes de Aragón que una reunión de junta de portavoces, por ejemplo. Creo que son ámbitos de diálogo totalmente distintos, códigos de lenguaje totalmente distintos, siempre dentro del respeto. Si alguno entiende que no se le dedican unas palabras con respeto, tiene también el derecho a decirlo. Lo ha dicho Gemma, me imagino que recogiendo la sensación de alguno de sus compañeros, tiene derecho a decirlo, pero yo entiendo que es una cuestión personal, el cómo siente cada uno lo que se le dice. Cada uno lo siente de manera distinta. Seguramente esas mismas palabras pronunciadas a otro diputado no hubieran tenido en ese diputado el mismo efecto. Bueno, a ver, yo coincido en una cosa, Ricardo, en que los 20 minutos están bien invertidos, pero creo que si las cuestiones se trabajasen y se planificasen y se le mostrase el debido respeto a lo que es una sesión plenaria, pues esos 20 minutos, como si tenemos que estar 3 horas, desde las 7 de la mañana si hace falta. Creo que no es una cuestión de que hayamos perdido esos 20 minutos. Yo no he dicho que hayamos perdido esos 20 minutos. Esos 20 minutos estuvimos trabajando por la provincia para alcanzar acuerdos, como bien has dicho. Pero creo que esos 20 minutos no eran a esa hora, a las 12, cuando se tenían que haber dedicado. Se podrían haber dedicado esa mañana o durante todo el miércoles, ¿no? Y yo personalmente lo vivo como una falta de respeto hacia la institución. Quizás tenga la piel muy fina, como dices, no es hacia mí, es hacia la institución y hacia lo que es la imagen de la institución. Bueno, cuando dices que hay que venir de casa con la piel curtida, creo que esto sirve para todos, ¿no? Es verdad que el respeto es fundamental y a veces las cuestiones no es qué te dicen, sino cómo te lo dicen, ¿no? Y a veces afecta más el cómo se dice algo que el mensaje, ¿no? O el fondo, porque bueno, yo creo que también hay muchas diferencias y es verdad que no hablamos de la misma manera en un salón durante el pleno, que en la junta de portavoces, que en las comisiones, que aquí, que en el bar cuando este señor y yo cuando salgamos de aquí a debatir sobre lo mismo que estamos debatiendo aquí. Seguro que no, pero creo que el respeto es tanto en el fondo como en las formas de cómo se dice, ¿no? Y yo creo que sobre todo el tema de empezar con retraso, es verdad que si es por negociar, si llevas negociando desde las 7 de la mañana y se te hacen las 12:20, pues a lo mejor no lo hubiera considerado como una falta de respeto institucional. Pero claro, cuando se nos llama a las 12 menos 5 a negociar 4 mociones que teníamos en el aire, más luego la moción nueva, pues hombre, yo sí creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y creo que todos deberíamos tratar de mejorar. Por el bien de la institución y de su imagen de seriedad, ¿no? que siempre la ha acompañado. Es mi opinión. Muy bien. Bueno. Nos queda un minuto solo, si por si quiere hacer alguna mínima intervención para finalizar. Por terminar este debate sobre este asunto, el qué es objetivo, el cómo es subjetivo. O sea, lo que se dice es objetivo, son palabras concretas. ¿Cómo lo ven? Que cada uno es subjetivo, cada uno lo ve de una manera distinta. Quiero recalcar eso. Y no creo que hubiera en ningún momento intención de hacer daño en las palabras. Una cosa que la persona que fue objeto de esas palabras pues lo entendiera así. Yo, la verdad es que
como entiendo que son códigos de lenguaje distintos en un ámbito que en otro, pues a mí no me llama la atención que se actúe de una manera distinta en cada ámbito, porque la política es así. Muy bien. Luego. Pues nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos, por supuesto, su presencia y sus debates, sus declaraciones. Así que, señora Betort, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Señor Olivar, muchísimas gracias. A vosotros. Y nosotros nos marchamos y la próxima semana regresaremos con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.